Quiero recordar, mostrando ya la figura de nuestra próxima invitada, un momento que ella pasó después de liderizar la alcaldía de la ciudad de La Paz. Fue denunciada por daño al Estado por 1.7 millones de dólares, paga una empresa por un programa de computación, desvío de cheques dirigidos del Fondo de Pensiones Básicas, compra de luminarias chinas por un valor de 10 millones de dólares. Y claro, al final Lupe Andrade entró a la cárcel. Señora Lupe Andrade, un gusto saludarla después de algún tiempo y bienvenida. Es un gran gusto. La verdad que ha sido buen tiempo, pero somos buenos amigos, ¿no es verdad? Claro que sí. Señora Lupe, al final, ¿cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? Estuve 192 días, es decir, 6 meses y yapa, ¿no? Sí, decía en la cárcel no es con sentencia, estuvo de preventiva usted. Preventiva, no, nunca ha habido sentencia, en realidad nunca hubo pruebas. Todo esto se origina, y debo decirlo con cierto pesar, y no voy a hablar de nombres porque he perdonado a todos. El rencor, el resentimiento, el odio son cosas muy pesadas, son cargas que a uno le dañan. Entonces yo he perdonado a todos. ¿Por qué les ha perdonado? Porque voy a contar qué pasó. Yo era alcaldesa de una cosa de transición, pero muy fea, de unos 9 meses, que había renunciado el alcalde Monroy, había una alcaldía caótica, hice lo que podía, pero claro, en 9 meses no se puede arreglar el mundo, y mucho menos la alcaldía de La Paz, que era realmente una cosa espantosa. Pero cerca del final de la gestión me dicen que había que pagar hacer unos pagos al fondo de pensiones porque debíamos unos pagos atrasados. Ahora era creíble porque debíamos a todo el mundo, debíamos a Zamapa, a la luz, debíamos a los teléfonos. Ninguna cuenta de la alcaldía estaba al día, pero era un monto elevado, entonces yo pedí una conciliación. Y cuando empezaron a hacer la conciliación, salieron unas irregularidades, unas cosas que no encajaban. Pedí una reunión con el gerente de Fondo de Pensiones. Esto era ya a fines de diciembre. Faltaba un mes más o menos, o menos de un mes para que yo me vaya. Y viene el señor Pérez, que era el gerente de pensiones, y le digo estas cosas. Y me dice, pero esto no hemos mandado nosotros nunca. Le digo, pero aquí está su carta, mire, aquí está el membrete, la carta, aquí están los documentos, aquí está el juicio con que ustedes no están iniciando. Y dice, esta no es mi firma. Entonces, debe haber sido un rimero así de documentos probatorios, habían los formularios, los ajustes, las pensiones que correspondían a los diferentes, supuestamente a los diferentes empleados que ya se habían jubilado. Y dice, todo esto es falsificado. Wow. Y yo dije, no puede ser, es imposible, tanta cosa. Entonces, claro, muestra, él firma, no era su firma, el papel membretado no era igual, los sellos habían falsificado. Era una cosa increíblemente bien armada y venía de mucho atrás. Los pagos que se están hablando no los hice yo, los hicieron otros alcaldes, los anteriores. Lo que hice yo es pedir la conciliación y ver, no ordené ni hice ningún pago, ninguno. Para comenzar, yo no hacía pagos. Eso, francamente, yo sabía que eso era un terreno pantanoso en una gestión caótica, así que realmente solamente se hacían los pagos imprescindibles, que eran salarios, los trabajos, pero un pago así como este no iba a ser. Entonces, cuando vemos esto, yo llamo inmediatamente, digo, hay que denunciar esto, que inmediatamente hay que hacer la denuncia, que los abogados presenten la denuncia, que se llame a la policía, pero que se llame a la UIF, que es la Unidad de Investigaciones Financieras. Entonces, inmediatamente estoy hablando de, estando ahí el señor Pérez, que hicimos esto y él estaba de acuerdo que había que denunciar esto, pero por supuesto el problema no era con él, sino con la alcaldía donde estaban estos documentos falsificados. Vemos pues el monto de la cosa y era muy grande. En realidad el total estaba casi 3 millones de dólares. Wow. Entonces
yo, la verdad que me sentía tan orgullosa de haber descubierto esto y de haber podido detenerlo y de tener una posibilidad, incluso de recuperar algo de esa plata por la paz. Yo estaba, la verdad que me sentía muy bien. Al final, ¿usted sabe quién hizo todos esos papeles? ¿Quién estaba detrás? Sí, no es un secreto. Cualquiera que quiere ver eso puede buscar el informe de la UIF, que está a fines de diciembre del año 2000, puede cualquiera. Estas son cosas de dominio público. ¿Y quién fue quien hizo todos los papeles? No quiero decirlo. La verdad es que no quiero decir nombres. Como digo, he perdonado a todos. El principal era el yerno de un gran jerarca del partido de gobierno. El yerno del top, no del presidente, pero no estoy hablando del presidente, sino yerno de un jerarca muy poderoso del partido de gobierno. Habían firmado los cheques, el cheque estaba con un número de cuenta, pero el comprobante que quedaba en la alcaldía decía fondo de pensiones, pero el cheque solo tenía el número de cuenta. Y lo habían depositado a la cuenta de una persona particular. Y ya se había llevado a cabo, como digo esto, como 3 años, y los cheques, la UIF hizo una buena investigación, realmente prolija, y sacaron unos cuadros donde mostraban cómo se habían repartido el dinero entre una cantidad de personas, cómo habían hecho los traspasos, cómo se había hecho todo. Okay. Señor Andrade, en este caso, en el caso de las luminarias chinas y el caso de una empresa que fue contratada para la programación de computación, usted fue sobreseída. En todos he sido sobreseída. Porque eran 6 casos, ¿verdad? 6 casos, pero bueno, le voy a contar cómo es, porque este es el comienzo. Repito y entramos a la jaula. Por eso le quiero decir qué pasó. Que entonces, cuando, claro, eran personas muy bien protegidas dentro del partido de gobierno, ¿y qué sucedió? Que para poder sacarlos a los compañeros, porque yo era una periodista como tú, querido John, que te invitan a ser un concejal por la paz, y que de repente se encuentra, no era yo de la máquina. Entonces dieron la vuelta a la cosa y me acusaron de lo que yo había descubierto y denunciado. ¿Para qué? Porque en ese momento existía el caso de corte, que significaba que no había detención preventiva para los alcaldes. Entonces me denuncian. Con eso, la causa mayor arrastra a la menor, los sacan de la cárcel a los que ya estaban ahí. Y cuando el Tribunal Constitucional decide que no hay, y con toda razón, que no deberían haber estos procedimientos especiales, a la única que me detienen es a mí. Porque ya era un tema político. Yo no había jugado con el equipo, no había hecho las cosas como debía haber sido, y me lo han dicho en mi cara. ¿No? ¿Tú cómo has podido hacer esto con nuestros compañeros? ¿No? Y además había una persona que tenía muchas ambiciones, se cruzaron con ambiciones, que decidieron usarme como bandera. Entonces me metieron, y esto sí puedo decir, los nombres que puedo decir es de los jueces, porque eso es absolutamente registro público, cualquiera puede ver. El juez Alberto Costa Obregón, que quería ser presidente, como que ha sido candidato a la presidencia después. Claro que salió último de 14 candidatos, pero fue candidato. Él no se sorteó mi caso, se hizo dar mi caso. Avisó a la prensa que me iba a detener antes de escucharme y me detuvo. Entonces me mandaron. Y el Tribunal Constitucional 4 veces falló a mi favor diciendo que mi detención era ilegal. Pero cada vez que ya estaba yo por salir, me redetenían. Me abrían otro caso y me abrían otro caso. Entonces fue Costa Obregón, después fue Constancio Alcón, después fue Rolando Sarmiento, que se pasaron, era de pesadilla. Al final usted, sobreseída, decide presentar una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos. Sí, así es. Internacional. Sí. Y le dicen, sí, esto es válido, se le violaron sus derechos. Claro. En realidad la comisión ya el año 2004, estamos hablando que esto fue el 2000, estuve entre el 2000 y el 2001, salí de la cárcel el 10 de febrero del 2001. Estuve desde el 3 de agosto del 2000 hasta el 10 de febrero. Salgo de la cárcel en 2001, pero los juicios no progresaban, quedaban ahí. La etapa de instrucción, esto es una cosa así medio árida, pero quiero explicar. La etapa de instrucción, que es el comienzo de un juicio, según el antiguo Código Penal, que era la ley de entonces, debía durar 2 semanas.
En el caso Gader, que estamos hablando de este caso, de estos contratos, de estas cosas, en 2004, 4 años después, seguía en la etapa de instrucción, porque pasamos por 14 jueces que se excusaban, los recusaban, daban vueltas. Eso, cuando uno ve que ni siquiera había una recaudadora, yo no tenía a quién hablarle para defenderme, porque no había un juzgado que donde esté el proceso estable. 14 jueces hemos pasado. Toda esa relación se ha entregado a la comisión, además de otras cosas, porque sin haber cometido ningún delito que sea terrible o peligroso, me han quitado mis cuentas, anotado mis bienes, me han dejado en la calle. Señora Andrade, a ver, pasar de una comisión que le dice evidentemente se le violaron los derechos, pasar de una comisión a un comité de derechos humanos. A eso quiero llegar ahora. ¿Dónde está su denuncia? ¿Podría ahora resarcirle daños a usted? Puede ser. En realidad mi caso ha pasado a la Corte. La Corte de Costa Rica es la máxima instancia de derechos humanos del continente. Es el equivalente de la Corte de la Haya. Es de ese nivel, es la máxima instancia. Más allá de Costa Rica no hay. Es posible que digan sí, porque la verdad que me dejaron sin nada. He perdido todo, perdí mi casa, mi auto, perdí mi trabajo, perdí mis ahorros, porque esto cuesta tanto. Y claro, como no había yo robado, esa es la verdad. Yo creo que si hubiera, eso me dijo un amigo más conocedor de la política, si hubieras sacado plata, hermana, no te estaría pasando pues esto, hubieras pasado unos cuantos y tendrías con qué vivir, pero yo no tenía con qué vivir y no había pasado unos cuantos y entonces no tenía. Pero la Corte es la última instancia. Entonces, ¿qué es lo que la Corte quiere? Pero ¿qué es lo que quiero yo? Quiero la cosa moral, mi dignidad, mi integridad, que reconozca el Estado boliviano, la justicia, que reconozcan que se hicieron unas violaciones terribles, que todo lo que fue esto fue una perversión de la justicia. La hemos visto en otros lugares y en otros casos, sucede, no soy la única, pero era yo la primera mujer política de alto nivel que le pasaba esto. Resarcimiento de daños no en el sentido económico, sino bueno, de puede haber, pero no es y la verdad que yo he hablado con Héctor Arce, con el procurador, que lo conozco desde que era muy joven en el colegio, era compañero de curso de mi hija. Pero le he dicho, yo no quiero plata, yo quiero mi dignidad y mi libertad, quiero ser humano, quiero tener una cuenta bancaria, quiero poder ser dueña de una propiedad. ¿No puede tener hoy una cuenta bancaria? No puedo, está todo, hay notación preventiva. ¿No puede comprar un terreno, no puede tener una casa? No, nada. No puedo trabajar además, porque encima de que tengo todas las acusaciones y todo este proceso, ¿cómo puede uno trabajar con semejante sombra detrás? Es decir, somos periodistas. Un periodista, su máximo capital es su credibilidad. Y eso me lo quitaron. Entonces, fue terrible. Y además encontrarse con un sistema de justicia impermeable, donde el juez no escuchaba ningún alegato, ningún argumento, y lo único que querían era que esté yo detenida. Y ahí me tuvieron. Pero el libro que yo estoy publicando, que se llama La Jaula... Terminemos con este caso, terminemos. Yo me comprometo a lo siguiente. No, pregunta. Ya, mi tiempo me dicen así adentro, me dice, ya el programa ya acabó. Pero a ver, después de este programa que está haciendo en vivo, yo voy a grabar una segunda parte con la señora Lupe Andrade para pasar la mañana y hablar de este libro, Pero a ver, ¿es el comité o la comisión, para terminar esta primera parte de la entrevista, la que recomienda reparar violaciones? La comisión es la primera instancia. Ya. Con la comisión he logrado yo, a través de la comisión, 2 acuerdos con 2 gobiernos bolivianos. El 2005 y el año pasado. Okay. Pero no se han cumplido porque no han podido lograr que el sistema judicial se ponga las pilas y aclare todo esto. Entonces, la comisión, ya cansada, ha mandado mi caso a la Corte, y la Corte ya tiene que decidir si es que realmente, además, no solamente que se me devuelva mi dignidad, también pueden decir que puede haber resarcimiento. Pero esa no ha sido la motivación principal. Esa es
Eso sería como la cereza en el helado, ¿no es verdad? Que es rico que me devuelvan algo, porque yo realmente perdí todo. Pero la verdad que lo que yo quiero y he pedido y estoy insistiendo es en que se me devuelva mi honradez, mi honorabilidad y mi dignidad. De lo que me han acusado con tanta alegría, que digan, no señor, no era cierto. Y con eso yo ya tengo 70.